losa. Y en ese mismo plano, si ustedes se fijan, aquí está la planta y aquí mismo le colocan el detalle de la zapata. Entonces, si usted va a hacer el de losa de entrepiso, tiene que colocarme este mismo plano indicando en qué parte va a tener la losa, y después usted le coloca un detalle como este isométrico, que es el que nosotros vamos a aprender a diseñar. Esto sería el otro plano para entrepiso. Y un plano más o menos parecido a este tendría que ser el de las vigas y el de los joists, que como va a ser una losa acero con lámina que va a funcionar como colaborante, entonces en otra planta de estas ustedes me colocan en qué sentido deberían ir las vigas. Claro que esos son criterios que los vamos a ir aprendiendo en clase. Lo que quiero que quede claro ahorita es el nivel de los planos que yo necesito que ustedes me presenten. O sea, tiene que ir planta y tiene que ir detalles. Fíjense que aquí va hasta inclusive el isométrico de cómo tendría que ir esta losa. Solamente isométrico del refuerzo. Yo no les estoy pidiendo eso, les estoy pidiendo algo así. ¿Por qué? Porque el manual que van a utilizar, que es el del Galvadec para lámina colaborante, ya le da un isométrico parecido a esto. Pero si necesito que me coloquen estos detalles tal cual y como si ustedes lo fueran a construir, agarraran el plano y lo entendieran. Si se fijan, el juego de planos de un edificio es bien complicado, el estructural. Por eso es que los planos valen lo que valen. Y aquí, ¿qué es lo que haría falta? Por ejemplo, aquí está el detalle de la columna. Esta sería la sección transversal. Aquí vamos colocando el acero longitudinal y el acero transversal, que si se fijan lleva doble anillo, también es otro criterio que tenemos que saber aquí. Cuando vamos a utilizar solamente este tipo de anillo y cuando le vamos a agregar un doble anillo. Y así sucesivamente con los 4 planos que necesito que me presenten. Entonces, yo les voy a subir a la carpeta estos archivos que están en carpeta comprimida. Un grupo va a ser la galería, otro grupo va a ser el hotel y el otro grupo va a ser una oficina corporativa. Lo que van a hacer entonces es que van a agarrar para este primer parcial lo único que van a necesitar ustedes de esa planta, de cada una de las plantas, es la longitud y la profundidad. De ahí no tienen que hacer nada. Y también pueden ir trabajando en el predimensionamiento, que es lo que les coloqué aquí en la pizarra, de todos los elementos, que eso es un proceso investigativo que lo tienen que sacar del choque. Ustedes pueden encontrar esos predimensionamientos en internet, no hay ningún problema. El tema es que lo que yo quiero es que ustedes vayan entrando en contacto con la normativa. O sea, lo que les pedí del predimensionamiento lo buscan en el CHOP y lo buscan en el ACI. Me tienen que colocar el artículo del cual lo sacaron. No es que yo voy a colocar columnas de 30 por 30 en el predimensionamiento. ¿Y por qué? Porque ahí estaba en internet. O sea, yo necesito que se empape de la normativa, si no, no tiene sentido. Entonces, definan los grupos. La otra semana, les voy a dar esta semana para que terminen de definir los grupos. Y la otra semana me dicen quiénes son los de los grupos para empezar a distribuir esto, porque ahorita en lo que deberían ir trabajando todos, independientemente del grupo en el que les toque, es en la investigación del predimensionamiento. Ya para hacerle el análisis por viento y análisis por sismo a cada uno de sus proyectos, eso lo vamos a empezar a ver a partir de la próxima semana. Sí, para que tengan tiempo y que miren con quién les conviene irse y con quién no. Ok, entonces esas carpetas van a estar subidas ahí a la nube. ¿Tienen dudas? O sea, es ir replicando todo lo que nosotros hagamos en clase bajo Zoom, el proyecto de cada uno de los grupos. Van a ser cargas diferentes, las que va a tener un hotel, de las cargas que va a tener el centro comercial, de las cargas que va a tener una oficina. Ok. Habiendo definido eso,
Entonces, las estructuras nosotros las vamos a poder clasificar en 5 grandes categorías, y esto lo voy a ir pasando un poquito rápido. Las estructuras a tensión, pues en esencia podemos nombrar aquí como las armaduras o los cables, o sea que lo que nosotros vamos a necesitar son estructuras que van a ser capaces de soportarme grandes pesos, y que esos pesos al ir en la dirección de la gravedad yo los voy a poder soportar mediante cables, por ejemplo, o mediante las armaduras, que este sería el caso de los puentes colgantes. Fíjense cómo va distribuyendo cada una de las cargas que me está generando el peso de esta losa, más las cargas móviles de los carros, tienden a ir hacia abajo, pero tienen estos subelementos que son cables que me están generando la tensión hacia arriba. ¿Y cuál es el cable más grande que me está soportando toda la tensión de esos microcables? Son estos tendones que pasan por acá. Al conjunto de varillas o de cables que se agrupan se le conocen como torones o tendones, que esos son los que se utilizan en las losas postensadas. No es que va un arreglo de varillas en las losas postensadas y que empiezan a tensar cada una de las varillas. Hacen el arreglo de las varillas y a eso se le llaman torones, y después por medios hidráulicos se le da la tensión para que el torón funcione como un solo cable masivo. Y eso es lo que hace que el elemento, al estar tensionado, le genere mayor capacidad de soporte de esfuerzos a la losa. Por eso es que las losas postensadas son losas más delgadas. Y esos son los que se utilizan para los edificios, por ejemplo, en esas torres de apartamentos que se están utilizando ahora. Después tenemos las estructuras que están trabajando netamente a compresión. Fíjense que este es un esfuerzo axial y este también es un esfuerzo axial. Dentro de esto nosotros podemos estar hablando de las columnas, porque básicamente trabajan a compresión, pero si recuerdan la clase anterior, dependiendo del tipo de carga y de la excentricidad que llegue a tener esa carga, yo puedo llegar a tener flexión en las columnas, y por ahí fallan por pandeo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el ejemplo de las columnas y también tenemos el ejemplo de los arcos, que los arcos van distribuyendo esa compresión, que sería esta carga distribuida de acá, de tal forma que el soporte que hay entre los elementos que se van formando es lo que hace en su conjunto que pueda soportar las cargas, pero todo el elemento en arco está trabajando a compresión y la compresión pura de las columnas. Después tenemos las armaduras, que esta es una configuración que la acabamos de ver. Yo encontré esta reacción y resolví la carga para este elemento y para este otro elemento, y ahí podemos ver cómo va a ir soportando compresión o tensión. Las armaduras no soportan momentos, por eso es que nosotros no estamos aplicando esa ecuación para poder encontrar el equilibrio. O sea que en armaduras esas cargas solamente pueden caer en los nodos y no se pueden generar momentos flectores, o sea que esta viga no sería capaz de soportar un momento flector. Tiene que transmitir la carga directamente a los nodos para que pueda trabajar como es. Después tenemos las estructuras sujetas a cortantes, por ejemplo los muros cortantes, que esos muros a mí me están generando rigidez necesaria para que el edificio trate de tener esa resistencia y agregarle esa rigidez para que cuando vengan cargas horizontales, como por ejemplo cargas de viento y cargas de sismo, el edificio tenga la rigidez que necesita para poder soportarlo. Después tenemos las estructuras sujetas a flexión, por ejemplo las vigas. Si yo tengo esa viga y tengo esa carga aplicada ahí, la deformada de esa viga sería algo así. ¿Qué esfuerzos se me están generando en la fibra superior? De compresión. ¿Y en la fibra inferior? De tracción. Ok. ¿El concreto que soporta compresión o tracción?
Compresión. Pregunta, teóricamente esa viga necesitará refuerzo en la parte superior entonces. ¿Por qué? Porque el concreto lo resiste. ¿A dónde necesita entonces el refuerzo esa viga? Abajo. Ahora ustedes entienden por qué cuando lo ponían a diseñar vigas en concreto, el peralte efectivo venía desde la piedra superior hasta ese refuerzo, porque ahí es donde se está generando la tracción. Pregunta, ¿por qué le colocaban varias arriba entonces? Para poder cerrar el anillo es una. ¿Por qué más? Porque cuando yo tengo que el momento último es menor o igual que phi mn para flexión, con un phi igual a 0.9 y el momento nominal es igual a AS por FY por D menos A medios, esta área de acero que usted consideraba era esta área de acero de acá, no esta otra área de acero de acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Nosotros diseñamos para este acero de abajo, no para el acero de arriba. Una cosa es por proceso constructivo del anillo, pero hay otra cosa por la cual yo coloco ese acero ahí. ¿Por qué será? Por temperatura. ¿Qué pasa físicamente si yo ya hice este análisis y ya no le puedo meter más acero abajo y resulta que mi momento último sigue siendo mayor o igual que phi mn? Yo aquí tengo el eje neutro. Recordemos que del eje neutro para abajo, ¿qué esfuerzos estoy teniendo? Tracción. Y del eje neutro para arriba, ¿qué esfuerzos estoy teniendo? Compresión. ¿Qué pasa si nunca llego a cumplir esto? Entra otro tipo de diseño que ya son vigas doblemente reforzadas. ¿Para qué? Para que lo que le haga falta al momento nominal para ser mayor que el momento último venga proporcionado por este acero que va arriba. Pero ahí ya entra otra teoría, porque aquí yo ya tendría un peralte efectivo distinto y lo tengo que considerar. Entonces, básicamente lo que nos enseñan a nosotros a diseñar es para este acero de abajo, pero eso no significa que el acero de arriba no le esté contribuyendo algo. Lo que pasa es que las teorías cambian. Entonces, si este acero no cumple esta desigualdad, usted tiene que pasar a utilizar vigas doblemente reforzadas. Si usted está restringido arquitectónicamente, geométricamente, no puede utilizar otro tipo de parámetros, no le queda de otra que utilizar una viga doblemente reforzada. Si usted ya no puede aumentar acero, si ya no puede aumentar base, ya no puede aumentar peralte, forzosamente tiene que hacer un análisis para que este acero que esté arriba le dé el aporte necesario a este momento nominal junto al aporte que ya le está dando el acero de abajo para que pueda cumplir esta desigualdad. Al final, lo que se busca es lo mismo, que esto sea menor que esto. Entonces, por eso es que las vigas tienen ese refuerzo en la parte inferior, y por eso también es que en algunos libros ustedes van a ver que el momento último se lo colocan abajo, y hay otros libros donde ustedes van a ver que el momento último se lo colocan arriba. Matemáticamente lo correcto es esto, pero ¿qué pasa? Si yo saco mi diagrama de momentos y yo veo que mi diagrama está abajo del eje X, para mí es más fácil ver que donde esta viga necesita refuerzo es abajo. Si yo utilizo este gráfico, en mi mente yo lo tengo que invertir, pero ese ya es tema de costumbre. Si ustedes ven un diagrama aquí y otro diagrama acá, es por tema de convenciones. En algunas partes van a ver esto abajo
y es por efecto de que yo puedo visualizar mejor dónde es que requiero el acero por flexión. Consulta. Tenemos otras estructuras que están siendo sujetas a flexión, por ejemplo los marcos rígidos. No solamente podemos analizar los elementos individuales, sino que también los elementos compuestos. Por ejemplo, este es un pórtico y este pórtico también va a tener sus propios diagramas. En alguna clase les enseñaron a sacar los diagramas axiales de cortante y de momento de los pórticos. No. Si yo tengo un pórtico, aquí hubo un empotramiento, ¿verdad? Según lo que está ahí, por ejemplo. Entonces aquí me aparecen 3 reacciones. Yo puedo dibujar el diagrama de fuerzas axiales de este pórtico. Me lo voy a inventar, ¿verdad? Y ahí puedo ver, entonces, en efecto, cómo esos esfuerzos están afectando a mi marco rígido. Entonces no piensen en diagramas de cortante y de momento solamente para vigas. Si yo tengo una columna, yo puedo sacar su diagrama de fuerzas axiales. Si esta es una columna de 30 por 30 y está empotrada acá, yo puedo sacar su diagrama de fuerzas axiales y también su diagrama de cortante y su diagrama de momento. Entonces yo pudiera tener tal vez un diagrama de cortante para esta columna que sea así. Entonces todo lo que ustedes han aprendido para vigas es extrapolable a todos los demás elementos, como para los marcos rígidos. Ahora, nos vamos a quedar en esta diapositiva. Con lo que yo quiero que ustedes se vayan es que para poder hacer el análisis de las estructuras, yo tengo que tener diversos tipos de carga. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es diseñar un edificio que sea capaz de resistir todas las cargas a las que va a estar sujeta mientras sirva a su propósito durante el tiempo de vida que usted estipule que debe llegar a tener su estructura. Por ejemplo, si usted va a diseñar un puente, en hidrología ustedes vieron lo que eran las curvas IDF, de intensidad, tiempo de retorno. Si yo le coloco a la estructura un tiempo de retorno de 20, 25 años, entonces yo lo que estoy esperando es que el fenómeno máximo llegue en ese tiempo previsto. Las estructuras, como por ejemplo esos puentes que van a estar en contacto con el agua, yo les tengo que colocar un tiempo de vida útil, porque no es que van a durar para siempre, ¿verdad? Yo diseño para ciertas cargas y para cierto tiempo. Entonces, tenemos que considerar todos esos tipos de cargas. Y en esencia, las cargas que nosotros vamos a tener son cargas muertas, debidas al peso propio del sistema y a cualquier otro material unido a ella. Yo voy a tener entonces 2 tipos de carga. Voy a tener cargas muertas per se y también voy a tener cargas de peso propio. Estas de peso propio son las que son debidas al peso propio del sistema estructural. Estas nosotros no las tocamos porque las modifica el programa, dependiendo de las dimensiones que yo le meta. Estas son otras cargas que yo voy a considerar aparte del peso propio de los elementos, porque lo que nosotros diseñamos es un marco estructural, pero hay cosas dentro de ese edificio que no son estructurales, por ejemplo la cerámica, la tabla yeso, instalaciones,
podemos llegar a tener maquinaria especial, entonces yo la tengo que considerar. El programa no me va a decir, fíjese que la máquina que usted tiene en la parte de arriba, no sé, asumamos que es una bomba o un rotoplas, por ejemplo. El programa no me va a decir, usted va a tener un rotoplas ahí, tenga, aquí está la modelación del rotoplas. Usted tiene que decirle al programa, arriba va a haber una carga de tantos kilogramos o de tantas toneladas. Entonces ahí está la diferencia entre peso propio y carga muerta, que CIPE nos va a pedir a nosotros que hagamos esa diferenciación. Este lo calcula el programa, este lo define usted, porque solamente usted es el que sabe qué es lo que va a llevar ese edificio. Después tenemos cargas vivas, que son las móviles o las que están en movimiento, y que esas cargas son variables y son cíclicas. Por ejemplo, este edificio se diseñó para cierta cantidad de personas, entonces se le colocó un peso por metro cuadrado, y que cuando se le hizo el análisis sísmico se considera si hay gente adentro o si no hay gente adentro, se va a comportar de manera distinta. El punto es englobarlo todo para que el escenario más crítico sea con el cual nosotros vamos a diseñar. Y después tenemos cargas debidas al ambiente, como el viento, la nieve y los terremotos. De esas tres que acabo de mencionar ahí, y hacen falta más, por ejemplo, podemos tener cargas de impacto, podemos tener cargas debidas a la presión hidrostática, al suelo. Vamos a hablar de la nieve, pero nosotros no la utilizamos en los diseños. Pero si a ustedes les toca hacer un diseño en un país donde haya nieve, entonces les va a tener que tocar considerarlo. Este parcial se enfoca en viento y en sí. Ok, ¿tienen dudas? No. Bueno, ahí vamos a dejar la clase. El próximo sábado, no terminamos todavía la presentación, el próximo sábado va a ser la prueba. No hemos hecho nada práctico. ¿De qué podría ser la prueba? De lo que hemos hablado. Necesito que traigan la computadora el próximo sábado, y la prueba sería de 11 a 11:50. La presentación yo se la voy a subir, le voy a subir el show, le voy a subir el ACI y le voy a subir los archivos para que traigan definido el proyecto, los grupos para el próximo viernes para ya repartirlo. Ok, veremos.